Bueno, pues estamos aquí en Cuina de Territori, que es un proyecto para ponerle cara a nuestros pescadores, pero también, tú Pablo has sido pescador, pero también ahora oficios relacionados con el mar. Y bueno, vamos a contar primero cómo nos conocimos, porque nos conocimos en Magacinos. ¿Y vais habitualmente a Magacinos? Él más que yo. Sí, de vez en cuando sí que vamos. Aparte de Robert ahí a la esquinita, ahí se está bien. Baret de Robert, que es del pueblo, ¿no? Y que hace cosas que os gustan y que encajan y que siempre... El padre te lleva buen restaurante, el Marino. Padre Pedro, de toda la vida, muy bien, muy bien. Vamos a conocer vuestra historia, Pablo, a ver, porque tú eres ¿de dónde eres? Yo soy de Barbate, Cádiz. Buena zona, ¿no? Buena zona. ¿Y allí a qué se dedicaba la familia? Nosotros nos dedicamos, todos nosotros parientes nuestros, toda la familia, a la traíña. Mi madre trabajaba en una fábrica de conserva también, cuando era jovencita. Allí habían 90 traíñas y había 9 fábricas de conserva. ¿En Barbate? 9 fábricas de conserva. Ahora ya tú tienes contacto con el pueblo. Sí, voy. Ahora, 1 de septiembre voy. Voy una semanita de media, a mis primos y a los amigos. Ahí la que sigue la tía también. Y la tía también, todo eso. En Airpack. ¿Y en qué época las traíñas? Cuéntame primero para que la gente sepa qué es una traíña, porque tú lo has dicho, pero yo sé lo que es una traíña, pero ¿qué es una traíña? La traíña es un barco de cerco. De cerco, que Se se dedica a la sardina y al boquerón. Principalmente, ¿no? Principalmente. ¿Algo de caballa o...? Bueno, caballa sí, hace mezcla, la hacha, de todo, poco. Lo que se tira abajo del bote faroles es lo que tira para arriba. ¿Y cuando llegasteis aquí, en qué época, cuántos años tienes cuando venís aquí a Denia? Yo vine aquí con 18 años. El 18 de abril, creo que era, el 18 de abril. Del 72. Del 72, ya ha llovido desde entonces. Y me contabas que empezaste a trabajar en una fábrica de juguetes un tiempo. Sí, no llegó un año, Juguete Javi se llamaba, ahí en Patricio Ferrandi. Y luego ya me dediqué me buscaron para trabajar las redes y tú ya me puse aquí. Pero antes te embarcaste. Antes estuve 2 años con mi padre. ¿En 2 años, no llegó 2 años. ¿Y a qué hacía tu padre? ¿Qué barco tenía? Mi padre llevaba a José y Carmen. Y a José y Carmen y la Armella. Llevó aquí 2 barcas. Íbamos al Boquerón, íbamos a la Herrera, que se llama la Herrera, sí, la Herrera. Y a la Herrera es la Mabra. La Herrera allá en Cádiz y aquí es Mabra. Y a la Lecha, y todo, ahí pescábamos también en la playa. Cuando no había boquerón por la mañana nos íbamos allí a la playa y cogíamos también lecha grande. ¿Y las traíñas o el arte del cerco hace pescado azul principalmente? Principalmente pescado azul. Y se llama cerco porque antes me contabas que ibas con un bote. Cuéntanos cómo se pesca en el cerco. Nosotros llevamos la barca y un bote de faroles por la parte de atrás. Y el cabecero, que le llaman, llevan 2 botes, el cabecero y el bote de faroles. El bote de faroles íbamos para afuera y en el radar, con las ondas, cogía las manchitas de pescado y dice, aquí parece que hay algo. Entonces soltamos el bote de faroles, lo dejamos un par de horas. Si el pescado se cogía había más cantidad, pues lo dejábamos. Y entonces se iba subiendo, lo dejábamos toda la noche y por la mañana lo calábamos y hacíamos cerco. Y se llama cerco porque haces un cerco alrededor de ese bote de faroles. Dejamos el bote de faroles en medio y hacíamos cerco eso. Y la luz llama la atención a... Subir el pescado para arriba. Y ahí es donde se coge, Ahí ¿no? se cogía así. ¿Se cogían grandes cantidades en aquella época? Sí, en aquella época, cuando al principio yo venía aquí, sí. Que había un montón de barcas que venían. Venían de Almería, de Mazarrón. Y nosotros subastábamos, y la pesquería vieja subastábamos ahí. Porque era una zona donde había mucha sardina y mucho boquerón, ¿no? Sí. Aquí también había mucho sardinal también antes. ¿Y cuántas barcas de cerco habían en el puerto de Denia? Nosotros, que yo sepa, habían 5 barcas del pueblo. Traíñas, ¿no? Traíña. ¿Y ahora en la actualidad cuántas hay? Aquí actualmente no queda ninguna. 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 ¿Te sabes los barcos que hay? Los barcos de arrastre. El resto, sí. ¿Cuántos barcos de arrastre Barcas hay? de arrastre creo que hay 12. No, mentira, 14 barcas.
14 barcas. ¿Y de Trasmayo? Trasmayo habrá unas 6 barcas. 5 o 6 barcas habrán. Casi todo el mundo hace arrastre y casi todo el mundo va 50% gamba, ¿no? Me dijiste, sí, 50% sí. pescado. Sí. ¿Qué echas de menos? ¿Echas de menos algo de esa época, de la época...? Pues era una época bonita. Una época bonita también. De estar embarcado, y porque ahora en la temporada del verano es cuando más boquerón y sardina, ¿no? Sí, en la época de verano es cuando más se cogía. Sí. Ahora lo que pasa es que ahora también hay un mes de paro también, astreño, 1 o 2 meses de paro astreño. Han hecho paros biológicos Sí, en prácticamente sí, todos para mantener, para un mantener poco... un poco. Lo que añorabas de esa época, el verano es una época de sardina y de boquerón. Y a ti, ¿tú recuerdas, comías mucha sardina y mucho boquerón en esa época? Entonces se cogía bastante boquerón y sardina y se comía ¿Y bastante. os llevabais a casa? Sí, claro. Y Boquerones fritos, vinagre, decimos de todo. y si tienes que elegir cómo comer el boquerón, ¿cómo es como más te A gusta mí a me ti? gusta el frito. Frito, Frito. sin ninguna duda. El frito. ¿Rebozadito? En harina En y harina. frito. Muy bien, qué rico. Eso siempre me recuerda al verano. ¿Y sardinas? ¿Llevabais también sardinas? Sí, si alguna vez cogíamos la sardina para la plancha y se comía, quitaba la cabeza no, todo comía todo. Quitaba las catas y todo comía todo. Como más te gusta las sardinas es a la plancha. ¿Y a ti? A mí me gusta también a la plancha. A la plancha, pero a la barbacoa también está bien, a la brasa sí, también está buena. Con un poquito de limón, a mí Sí. me encanta. Muy bien. Y ahora, luego recuperas y sigues teniendo el contacto. Os estamos entrevistando porque no hay mucha gente que haga lo que vosotros hacéis. ¿Qué nombre recibe esto que hacéis vosotros? Nosotros, ¿El nombre, el oficio? rederos. Antiguamente lo hacían las mujeres, es decir, en todos los puntos de España lo hacían las mujeres, pero esto es ser redero. Y vuestro trabajo consiste en reparar redes. Preparar y antes... Y hacer de nuevas también, reparamos y confeccionamos los artes nuevos. ¿Artes nuevos también? Sí. Sí. Principalmente aquí en el puerto de Denia lo que hacéis son redes de arrastre. Sí. ¿No? Y trabajáis para el 80% de, Sí, las barcas que hay aquí. ¿Y es complicado este trabajo, el reparar las redes? ¿En qué consiste? Es complicado, es complicado. Porque ahora no hay gamba, por ejemplo. Entonces, ¿quién tiene la culpa? ¿Que no hay gamba o la red? Y entonces hay que mirar la red. Yo cojo menos que el otro. Y entonces ya tiene que calentar la O cabeza. sea, el arte, hay pescadores que le echan la culpa al arte. Sí, arte. Mucho. Y entonces vosotros tenéis un trabajo extra repasando la red Claro. para que no haya roturas. Y... Es que normalmente con el tiempo los Ellos artes se destensan y ya los tienes que tirar, los tienes que volver a medir, y si hay que entrar en las costuras que has visto antes, pues también lo hacemos, y todo esto se mide. Todo... Porque la medida que tiene que tener un arte de arrastre, ¿qué tamaño es? Es que eso depende también del caballaje del barco. Quiero decir, si el barco tiene 400 caballos, pues el arte será más pequeño. Si tiene 800, pues ya será más grande. 40, O 50. sea, cada arte está pensado para el tipo de barco. y la potencia que tiene. Eso es interesante de O saber. sea, contra más barco tiene, más largo es el barco, más el barco, digo, más red le pone de cantidad para que le aguante más. Y luego, ¿qué tamaño tiene una red como esta que estamos, donde estamos sentados, que ocupa toda la nave? Que esta nave tiene 70 metros de largo. 70 metros y lo que ya hay, Y está doblado y tiene ida y vuelta. ¿Qué tamaño tiene? Este tiene 100 metros. 100 metros. 100 y algo tendrá. Y esto es para arrastre, para ir a gamba. A la gamba. La gamba. ¿Que hay diferencia en el arte que de ir de arrastre de gamba al que va de tierra, de pescado? Sí, porque los barcos de tierra suelen ser más ciegos. La malla es más ciega. Y entonces mejor. Lo que es la gamba es diferente. Porque tiene que ir más claro para que lo puedan arrastrar. Y ahí en tierra, como hay poca agua, lo llevan. No es lo mismo calar O sea, en... pues tú ves, Pablo, tú ves un arte y tú dices, este barco va a coger Gamba blanca, o... Sí. Sí. Esta red, por ejemplo, que estamos viendo aquí, Eso es claro. Esa es la red, cuanto más, por ejemplo, esta malla es clara. Clara significa que es más ancha. Sí, sí. O sea, cuanto más ciega sea la red,
más retención tendrá el agua, entonces abrirá más y 100 y pico metros de red y a una profundidad más o menos que baja. Esta va sobre 400, 340. Brazas. Me estás hablando en brazas, Braza, que tú braza. eres marinero. en metros el Soy doble. marinero. Braza. Cada braza tiene 1,5 metros. Con lo cual esto baja, 700, el cabo 800. que tiene es de 700, 800 metros. Es el doble siempre. 2000 metros tiene de Doble un poquito más. 2000 metros de cable y 400 y 300 metros de. O sea, yo me quedo mucho con las explicaciones que da el sobrino de Dani, el trasmayero que hace explicaciones aquí en el puerto, y siempre las explicaciones que hace a los turistas es que como si la barca estuviera arriba del mongo y el arte está abajo. O sea, son 700, pues es lo mismo, es para que veas la comparación. Sí. Sí, eso está muy bien tener cerca el mongo para Sí, poder explicarlo. Bueno, y cosas hemos visto que tenías aquí unas agujas. Unas agujas, sí, agujas de madera antigua. Estas, las de ahora son de plástico, ¿no? Las de ahora todas son de plástico. De madera antiguamente ya no quedan ninguna. Antes o había sea. de metal. Sí, yo en casa tengo de cobre y de metal, de mi abuelo, que eran pequeñitas así, de la traíña, las tengo en casa. Pablo, eres la tercera generación o cuarta generación de pescadores que vienen, Sí. que trabajaban en Zahara de los Atunes. ¿Tú no te has embarcado? No, Pero llevas haciendo este oficio de reparar redes ¿desde qué edad? desde el 2003. Yo antiguamente, antes en el 2003, trabajaba por las mañanas y estudiaba por las tardes el instituto. ¿Cuántos años tenías cuando empezaste? 17 años, 18 más o menos, por ahí. Y ahora hay una... Bueno, si empecé de antes porque ya desde pequeñito venía aquí, cuando no estaban las naves estas que trabajaban allí, y mi abuelo por las tardes, los sábados, yo me quedaba en su casa a comer, el padre de mi padre. Y a lo mejor tenía que trabajar la traíña y yo era pequeñito, me ponía allí a su lado y me decía, va, Pablito, llévame una aguja. Y yo le llevaba las agujas. O sea, yo tendría a lo mejor, yo qué sé, 8 o 9 años. Pero ya empezaba a llenar agujas. O sea, que cuando empezaste con 17 ya conocías el oficio. Más o menos sí. Pero bueno, también me tuve que enseñar a remendar y... Cuando tomó la comunión, un chico que le llamaba Gonzalo Mengual, no sé si tú lo conocerás. No, comunión no, bautizo fue. Dice, con este trabajo, ¿no? Será fruto de, no sé qué, un montaje que hizo y salió la frase esa de... con el... No lo recuerdo. Con la sudor, este trabajo será tuyo, no sé lo que Sí, pero ya lo puso desde pequeñito. ¿Y te gusta, Pablo, lo que haces? Sí, vamos a ver, cuando llega el verano es jodido como todo, Estamos ¿no? sudando aquí, menos mal que... Ya lo has comprobado, pero sí, es que al fin y al cabo, que hay pocos, quiero decir. Hay aquí, igual que hay un cambio generacional de tu padre a ti, hay también pocos, pero hay algún barco que hay un cambio generacional y que los hijos están estudiando. ¿Cuántos más o menos de los barcos, de los 12 barcos que hay aquí en Denia, cuántos creéis que van a continuar, que las nuevas generaciones sigan? Hijos directos. No son hijos directos, pero sí que son pues chavales de 21 o 22 años que han empezado a trabajar y estamos contando que a lo mejor hay 3 barcas, más otra que es Marcos, que es patrón, que él ya hace años que está trabajando y sí, yo creo que sí que habrá. Lo que pasa que, claro, los barcos que hay hoy en día, a lo mejor cuando entren ellos, pues los que no tienen relevo o los venderán o desguazarán, pero sí, yo creo que sí. O sea, que en un futuro, aunque haya menos, habrá continuidad que continúe. de pescadores. Más Pues. a esta gente le gusta, porque han sacado la patronía, se ve que le gusta. Hay una nueva tendencia, ahora que estamos hablando de... Todo esto se llama arte, ¿no? Arte. Este es el arte este de aquí es de arrastre, Sí. de gamba. Y ahora hay una tendencia a utilizar unas puertas más sostenibles, por esto también del cambio generacional, de dejar para nuestros hijos un mar más libre, menos agresivo, ¿no? Y se están utilizando unas puertas que se llaman pelágicas. ¿Y aquí en Denia se están utilizando? Sí, aquí hay cuatro barcas. Sí, 3 o 4 barcas que las tienen. ¿Qué barcas son las, os acordáis? Pues una al Mediterráneo, Mediterráneo, Estreleta el Mar de Val, y la otra no la recuerdo. el Vidal también la lleva. El Vidal, que son
no van arrastrando por el fango, Lleva una cadena de 15 o 20 metros gordita. pero no es lo mismo que No, ir no, arrastrando no, todo. no. Muy bien. Y Pablo, yo creo que espero veros. Me ha encantado. ¿Cómo se llamaba esto de que habéis hecho? Costura. Esto es una costura. Y tú dices que esto no se deshace. Luego vamos a probar a estirar los tres a ver si... Lo que quieras. Lo has hecho con esta herramienta. ¿Qué herramienta es? Pasador. Un pasador de media caña. Que tiene una pinta espectacular. Una aguja de estas me va a hacer falta para remendarme los calcetines. Oye, pues chicos, un placer haberos conocido y haber charlado contigo, con los dos, y que espero que este oficio continúe y que no se pierdan estas tradiciones de pescar, del mar y de reparar las redes. Esperemos que no. Esperemos que no, porque esto Y es, que sigamos así. es seña también de Denia, quiero decir. El Denia ha sido puerto pesquero y el puerto principal en toda España, quiero decir, Y con la tenemos comunidad. una lonja que es una de las mejores de toda Sí, España, sí. así que continúe así. Brindo con vosotros Venga. porque No, siga no, no. las Siga- labores siga del mar adelante. adelante.